Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que vean este video. Soy Jesús Alfredo Medina Morón, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, cursante de la materia de Tecnología Energética. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la corriente continua versus la corriente alterna, que es el primer seminario de los tres donde se dará a entender tres descubrimientos que gracias a estos es posible que en la actualidad sea más sencilla, cómoda y rápida la forma de estudiar y trabajar. Para entender sobre este tema, debemos primero saber cuál es su historia. La historia de la corriente eléctrica está marcada por el descubrimiento de la electricidad estática, la invención de la pila eléctrica y el desarrollo de la corriente alterna. Aunque fue en 1646 la primera vez que apareció la palabra eléctrico o electricidad en una publicación en la obra de Pseudodoxia epidémica del escritor Thomas Browne, la humanidad sabía desde hace mucho antes de las pequeñas descargas eléctricas que transmitían algunos peces. Incluso en textos antiguos de Egipto, que datan de 2750 a.C., los autores se referían a estos peces como los tronadores del Nilo. Escritores antiguos describieron la sensación al tocar estos peces como un efecto de adormecimiento que era propiciado por las descargas eléctricas que emitían estos peces y rayas eléctricas. Estos hechos conforman el inicio de lo que conocemos como la historia de la electricidad. Antiguamente, en Grecia, ya se había descubierto que frotar pieles sobre ámbar, que es resina de árbol fosilizada, era capaz de provocar una atracción entre ambos materiales, es decir, que ya era consciente de la electricidad estática. De hecho, Tales de Mileto describió este fenómeno aproximadamente en el año 1600 a.C., y la propia etimología de la palabra electricidad deriva del latín electrum, que a su vez procede del griego electrón, que significa ámbar. Por otra parte, se han encontrado dispositivos similares en excavaciones arqueológicas cerca de Bagdad, Irak, lo que sugiere que el imperio persa también es posible que haya utilizado alguna forma primitiva de baterías eléctricas. La historia comienza con la corriente continua, que se remonta a principios del siglo XIX, cuando se descubrieron los primeros motores eléctricos de corriente continua, en 1740 con los experimentos de Andrew Gordon y Benjamin Franklin. Andrew Gordon creó el motor de electricidad estática, como se ve en imagen, es un pequeño motor que se hacía girar con la electricidad estática. En 1800, el físico italiano Alessandro Volta inventó la pila voltaica, que produjo corriente continua. En ese momento no se entendió la naturaleza de por qué fluía la corriente. Años después, el físico Andrés María Ampère conjeturó que la corriente viajaba en un sentido desde un punto positivo a uno negativo. En 1832, cuando el fabricante francés de instrumentos Hippolyte Pixii desarrolló el primer alternador, un generador dinamo eléctrico, fue el inicio de la historia de la corriente alterna, porque descubrió que cuando el imán pasaba entre los bucles de alambre, cada media vuelta causaba que el flujo de electricidad se invirtiera, generando una corriente alterna. Por sugerencia de Ampère, Pixii luego agregó un conmutador, un tipo de interruptor, en el que los contactos en el eje trabajaban con los contactos del cepillo, para producir corriente continua. Este conmutador también creado ese mismo año por el científico británico William Sturgeon, con lo cual logró crear un motor de corriente continua práctico. En 1834 se hizo historia cuando Thomas Davenport de Vermont, junto a su esposa Emily Gosse Davenport, inventó el primer motor eléctrico a baterías. Este fue el primer motor eléctrico que tenía suficiente potencia para realizar una tarea, y su invento se utilizó para alimentar una imprenta a pequeña escala en 1837. Patentó el primer motor eléctrico de corriente continua. En 1855, el médico e investigador francés Guillaume Duchenne anunció que la corriente alterna era superior a la corriente continua para activar las contracciones musculares. Ya para el año 1880, Thomas Alva Edison mejoró y patentó la bombilla incandescente, que funcionaba con corriente continua, y en 1882 creó la primera central eléctrica de corriente continua en Nueva York.
Esta central estaba ubicada en Pearl Street, iluminaba las zonas de Manhattan. En 1882, también el físico, ingeniero e inventor serbio Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de corriente alterna de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. En 1885 William Stanley construyó el primer transformador de corriente alterna práctico del mundo. Stanley desempeñó un papel importante en el desarrollo de la distribución de electricidad de corriente alterna. En 1886 diseñó el primer sistema de distribución de corriente alterna de alto voltaje del mundo. El diseño de Stanley inspiró a George Westinghouse e ideado fundamentalmente por Nikola Tesla a desarrollar el sistema moderno de distribución de electricidad de corriente alterna a finales de la década de 1880. La distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua, que es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala debido a problemas en la transmisión de potencia, comercializando en su día con gran agresividad por Thomas Alva Edison. De estos hechos se conoce la guerra de las corrientes, que era la guerra que mantuvo Thomas Alva Edison con Nikola Tesla, porque Thomas Alva Edison él defendía la corriente continua, mientras tanto que Tesla y el señor Westinghouse defendían la corriente alterna. A veces llamada la batalla de las corrientes también, fue una serie de eventos que rodeaban la rivalidad motivada por la introducción de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos, librada en el final de la década de 1880 y el comienzo de la década de 1890, con la expectativa de enormes beneficios que las grandes compañías esperaban obtener del rápido crecimiento del negocio de suministro de electricidad como telón de fondo. En un ambiente de competencia comercial se desencadenó un debate público sobre la seguridad eléctrica, acompañado de campañas de propaganda en los medios de comunicación. Los sistemas de corriente continua de la compañía Edison y los de corriente alterna de Westinghouse Electric, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, se convirtieron en los protagonistas del enfrentamiento entre empresas. En el bando de los defensores de la corriente continua destacaba Edison, por entonces en la cima del prestigio como inventor y empresario, enfrentando a Nikola Tesla, financiado por George Westinghouse, un empresario procedente del sector del ferrocarril, que había intuido las grandes posibilidades técnicas de la corriente alterna. La disputa se desarrolló coincidiendo con la introducción y la rápida expansión del estándar de la corriente alterna, ya en uso y defendido por varias empresas estadounidenses y europeas, y su eventual adopción reemplazó al sistema de distribución de corriente continua, a pesar de la popularidad de Edison y sus descubrimientos e inventos. Fue la corriente alterna, la propuesta que hizo Tesla, la que se predominó para la distribución de electricidad desde esos tiempos hasta nuestros días. Para saber cuál es la diferencia entre los dos, primero comencemos con la corriente continua, que la corriente continua o corriente directa implica el tránsito continuo de una carga eléctrica entre dos puntos del conductor que tienen diferente potencial y carga eléctricos, de tal manera que nunca cambia con el tiempo, es decir, flujo unidireccional de electrones. La tensión de una corriente continua se representa sobre un eje X y Y, voltaje sobre tiempo, como una línea recta sin variaciones de ningún tipo. Las características de la corriente continua tienen un flujo estable, porque la dirección y magnitud del flujo permanecen constantes en el tiempo. Estabilidad de voltaje es ideal para dispositivos que requieren un suministro eléctrico uniforme. Polaridad constante. Generación y almacenamiento. Se genera mediante fuentes como pilas, baterías, paneles solares y puede almacenarse fácilmente para su uso posterior. Frecuencia cero o nula. Y es unidireccional. Las ventajas de la corriente continua
es que es eficiente en sistemas de baja tensión, se puede almacenar en baterías, es ideal para dispositivos electrónicos sensibles, es más segura, produce menos interferencias electromagnéticas, es fácil de regular y controlar y no requiere convertidores para su uso en dispositivos que funcionan con corriente continua. Las desventajas de estas son: es difícil de transformar en diferentes tensiones, debido a que la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo que no es muy práctico. Tiene pérdidas significativas en largas distancias, debido a que se sobrecalienta por la distancia y siempre en el camino se pierde tensión. Su infraestructura es más costosa debido a esto, porque como el material tiene que ser mayor, el gruesor del cable, es difícil de transformar a voltajes más altos o más bajos sin pérdida significativa de energía. Los motores de corriente continua tienen un mantenimiento costoso y laborioso. El voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en la alterna necesita más cableado grueso. La corriente continua actúa por calentamiento y, aunque no es tan peligrosa como la corriente alterna, puede producir a intensidades altas y en tiempo de exposición prolongado embolia o muerte por electrólisis de la sangre. Aplicaciones de la corriente continua. La corriente continua se aplica en muchos dispositivos que usamos hoy en día, como son teléfonos, computadoras, paneles solares, baterías para carros, baterías para juguetes, herramientas, bicicleta eléctrica, entre otros. Y también para los nuevos carros, que son los carros eléctricos, que es la parte de las baterías, que es donde se almacena la energía, y también para los accesorios del carro, porque como todo carro también tradicional usa corriente continua, que es suministrada por la batería de 12 voltios y esta es recargada por el alternador, que transforma la corriente alterna en corriente continua para poder cargar la batería. Lo mismo pasa en los autos eléctricos, porque a pesar de que su fuente de almacenamiento es continua, porque la alterna no se puede almacenar por la continua, ellos trabajan sus motores con corriente alterna y usan un inversor para poder cambiar entre alterna y continua. Corriente alterna es un flujo bidireccional de electrones cambiando de dirección periódicamente, es decir, tipo de corriente eléctrica que se emplea domésticamente. Es caracterizado por oscilar de forma regular y cíclica en magnitud y sentido. La manera más usual de representarla es mediante una gráfica sobre un eje X y Y en forma de ondas sinusoidales. Características de la corriente alterna. El flujo de electrones cambia de dirección a una frecuencia determinada, de 50 o 60 Hz dependiendo de la región y del voltaje. La corriente alterna fluye primero hacia una dirección y luego se invierte. Se representa gráficamente como ondas sinusoidales sobre el eje X y Y en la gráfica de voltaje sobre tiempo. Puede recorrer largas distancias con mayor potencia. Al cambiar de forma, desgasta los conductores de forma parcial y a veces totalmente por el calor. Y es fácil de transformar en diferentes niveles de voltaje. Debido a esto, gracias a que los transformadores permiten eso. Ventajas de la corriente alterna. Permite el transporte de electricidad a larga distancia con una mínima pérdida de energía. Su generación y distribución es más económica, lo que la hace ampliamente accesible. Compatible con transformadores, facilitando el cambio de voltaje según las necesidades de consumo. Desventajas de la corriente alterna. Puede ser peligrosa debido a que su alta tensión genera más interferencias electromagnéticas. Puede ser peligrosa debido a su alta tensión y genera interferencias electromagnéticas. También tiene mayor complejidad a la hora de transformarla en corriente continua cuando se necesita en otros aparatos
que trabajen con corriente continua. Puede ser más peligrosa que la corriente continua para los seres humanos debido a su naturaleza oscilante y puede generar interferencias en dispositivos sensibles si no está bien regulada. La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo, dado que la selección de los conductores de la línea de transporte de energía eléctrica dependen de la intensidad. Mediante un transformador se puede elevar la tensión hasta altos voltajes, disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente. Por esto, la misma energía puede ser distribuida a larga distancia con baja intensidad de corriente y por lo tanto con bajas pérdidas por causa del efecto de Joule y otros efectos asociados al paso de corrientes, tales como la histéresis o la corriente de Foucault. Una vez en el punto de consumo o en su cercanía, la tensión se puede de nuevo reducir para uso industrial, doméstico o comercial de forma cómoda y segura. Esta es una forma sencilla de explicar cómo la corriente alterna se transporta desde que sale desde las desde la hidroeléctrica, termoeléctrica, depende de la energía que se use, hasta que llega a las zonas industriales, domésticos, a la parte doméstica o la parte comercial. Aplicaciones de la corriente alterna. Como bien se dijo anteriormente, es la más utilizada, mejor dicho, es la utilizada actualmente para poder alimentar todo lo que son los equipos del hogar, como son los aire acondicionados, las pulidoras, las lavadoras, los motores industriales, la generación de energía, sea hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, geodésica, también entre otras, mareomotriz, eólica también. Son motores que trabajan que generan corriente alterna para poder distribuir a todas las ciudades en alto voltaje, por el hecho de que primero, cuando produce la energía en una turbina, esta transforma, en el caso de la hidroeléctrica, esta transforma la energía potencial, la energía cinética en energía mecánica, porque mueve las aspas de la turbina y a su vez mueve un eje que mueve un generador trifásico de corriente alterna, y va hacia unos transformadores que elevan este voltaje aún más para poder llevar esa cantidad de energía a través de la red eléctrica, de los cableados, luego para pasar a postes de mediana intensidad, que están los postes de alta intensidad, que son los más altos, pueden llegar hasta 100.000 voltios. Están los de baja intensidad, que pueden llegar hasta algunos 2.000 hasta 10.000 por ahí, y están los de mediana intensidad, y los de baja intensidad, que ya son los que llegan al hogar, que son los que transmiten la corriente de 110 y 220, y también la trifásica cuando es una zona industrial. Entonces se podría decir que esta es la corriente más utilizada, es la corriente utilizada por todos. Pero también la continua se usa más que todo en las partes donde se usan componentes electrónicos, como son las computadoras, computadoras, impresoras, motores eléctricos, un ejemplo de los motores de los portones eléctricos, los equipos de sonido, entre otros artefactos electrónicos. Para concluir, se podría decir que estos dos corrientes van una de la mano de la otra, porque sin ellas pues no se podría obtener todos los aparatos que se usan en la actualidad, porque la alterna es la que domina, es la que se usa en todos lados, pero la continua es la que también se usa más en los aparatos
de medición, en los carros, en las computadoras, en muchos componentes que se usan actualmente. Entonces, estas dos corrientes son las que nos permiten que todo durante nuestra vida actual nos facilita la forma de hacer, realizar y de una forma rápida trabajo, el estudio, investigaciones, entre otras cosas. Gracias por ver el video y lo espero para los siguientes videos, que son el transformador y el motor eléctrico. Gracias.